hemos quedado. Sí, es que tenía un error, bueno, no era error, solamente que yo lo que hice aquí fue para sacar el área corregida, corregí primero lo que es la altura y ya posteriormente ya saqué el área corregida y me dijo que no, que tenía que hacerlo con la fórmula Exacto. Sacas la deformación unitaria. de formación unitaria. Ajá. Y que es la deformación. Ok, a ver, Que es es la que ya altura tienes. inicial, Sí. Pero tú la menos, tienes calculada en la columna E, ¿cierto? En la columna E tienes calculada la deformación unitaria, ujú, en donde estás definiendo la deformación, primero la deformación es, no, es que no estoy viendo bien, la parte de la lectura del micrómetro. si la lectura del micrómetro está aquí. La lectura, Ok, es que la calculaste nuevamente en la columna H. sí, eso es lo que Ok, como usted a me ver, comentó. déjame, ponla en alguna celda de la columna H, por favor. Ok, y tienes el delta de micro. Ok, ya vi dónde está el delta, el incremento del micrómetro es la columna G, Ujú, ¿cierto? sí, Sí, o sea, sacas las diferencias del micrómetro y lo obtienes en la columna G, y luego la columna G la divides entre la altura de la sí, es la probeta. altura ¿Es inicial. correcto? Y ya tienes la deformación unitaria. Ahí la tienes la deformación unitaria adimensional, Sí, ¿sale? Ok, y luego el área la divides, el área la divides entre 1 menos la deformación unitaria. sí, que Ok, el área ya la tengo aquí, que es novecientos el sesenta de, y tres. Ok, y como se van dando cuenta, si le bajas un poquito, el área corregida se va incrementando. ¿Sí? sí, Va incrementándose el área de manera gradual. ¿Por qué? Porque estamos aplicándole una carga axial y esta genera una compresión de la probeta, pero va a generar un incremento en el ancho de la probeta. Ok, ya tenemos entonces las tres, las tenemos de esa manera, ¿cierto? sí, bueno, aquí como le comentaba, este es el procedimiento que usted comentó, que se tenía Ujú. que realizar. Sí, Yo lo realicé de esta forma y de todas formas me dio el área, pues, por decirlo, creo que es igual. O sea, sí, se parece a la misma, sí, entonces claro. podemos trabajar con estos datos de acá para no modificar la gráfica. Ok, sale. Entonces, corres un poquito a la derecha. Ahí esas son las tres gráficas, ¿cierto? Sí, Tenemos tres gráficas asociadas. La azulita, me parece que es al primer confinamiento. La naranja es al segundo confinamiento, ¿cierto? Y las gris es al tercer confinamiento, ¿cierto? sí, Ok. Y se nos pidió, generalmente cuando ya tenemos las curvas de esfuerzo de formación, debemos de dibujar los círculos de Moore para obtener la ley de resistencia. Generalmente lo que se hace, una práctica común, es que se considere un cierto porcentaje de deformación unitaria. De manera común, el porcentaje es el 3%, ¿no? Un 3% de deformación unitaria es el que se aplica de manera común para los suelos. Entonces, debemos nosotros determinar la abscisa, la abscisa de cada una de las curvas, la abscisa de cada una de las curvas cuando tenemos el 3% de deformación. Veo que tú pusiste una línea amarilla indicando el 3% de deformación, ¿cierto? sí,
Ok, y entonces, para ese 3% de deformación, le bajas un poquito. Y Estamos ahí, es en esa tabla que tienes ahí. Estás indicando que la deformación es el 3%, el esfuerzo desviador, que es la ordenada, para la curva de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, tienes 0.674, ¿es correcto? 0.674 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego, para los 2 kilogramos, puedes marcar el punto donde intersecta la línea de 3% con la curva 2, por favor. Ahí lo tenemos. Y ahí se tiene un valor de 0.766 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería el esfuerzo desviador para la segunda curva asociado al 3% de deformación. Y luego tienes para la tercera curva, con un confinamiento de 4, tienes 0.88, ¿cierto? De esfuerzo desviador. Entonces, 0.67, 0.76 y 0.88. ¿Vale? Con estos datos son los que hay que calcular el círculo de Mohr. ¿Los calculaste, los círculos? No. sí, primero saqué la pendiente, que es esta parte de aquí. Ahí. Que es... Aquí puse estas rectas, no sé si estén bien, porque creo que tiene que estar más, más alineados a las gráficas. Yo puse estas líneas, no sé si esté bien. Sí, pero ahorita estás platicando del módulo de la deformabilidad, Ujú, ¿cierto? No, sí, yo me refiero al círculo de Mohr para obtener primero la ley de resistencia. ¿Lo calculaste? No. no, no. Directo me fui a los círculos de Mohr. Por eso, a los círculos de Mohr. Son Ajá. estos. Estos son precisamente. Bien, no seas malo. Amplía un poquito, está en 80%, súbele de tal manera que podamos ver un poquito más el círculo de Mohr. Que suba más o menos. No, en el porcentaje nada más, para Sí, que no no es modifiques la que gráfica. no se puede. Ah, sí, cierto. Es que no lo Para podía que no mover. modifiques tu gráfica. Sí, sí. Es que no lo podía mover. Sí, sí, claro. Ahí Sí. está. Bien. Entonces, vamos al primer círculo. El primer círculo tiene un confinamiento de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y tuviste el esfuerzo desviador de 0.67, ¿cierto? Entonces, el círculo lo tenemos que dibujar entre un kilogramo por centímetro cuadrado y 1.67, que es el que muestra Eric en la pantalla. ¿De acuerdo? Luego tenemos el confinamiento 2, la curva asociada al confinamiento 2. En ese caso, el confinamiento es del ensayo 2 es de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el de esfuerzo desviador estaba como 0.77. Entonces, 2 más 0.77 nos da 2.77, o 2.766, ¿no? Es el correcto. Y ahí se dibujó el círculo de Mohr. Ok, ¿sale? Ahí lo tenemos bien. Luego tenemos el tercer ensayo, que lo realizamos con un confinamiento de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo desviador al 3% nos dio de 0.86, de tal manera que el valor, el esfuerzo, o más bien el radio, o el círculo va de 4 a 4.86, 88, lo tenemos ahí. Y nos da 3 círculos como lo está mostrando en la gráfica Eric. ¿De acuerdo? Y veo que intentaste sacar una curva, ¿cierto? Se refiere a la... A la recta que nos Sí, la define red. la ley de resistencia.
Sí, y las curvas nada más las dibujé para más o menos comprenderlos, Ajá, el círculo de Moore, pero no, no están graficados bien. exacto. Aquí en ese sentido, conviene comentar que el material sobre el cual realizamos este ensayo, si lo recuerdan, es una arcilla limosa. ¿Sí? Una arcilla limosa. Generalmente, y esa es una respuesta natural de las arcillas, es que cuando hacemos pruebas triaxiales del tipo no consolidadas, no drenadas, la ley de resistencia es horizontal. Es decir, únicamente muestran la cohesión. ¿Sale? Ojo, cuando tenemos arcillas y sobre ellas realizamos ensayos triaxiales tipo UU, nos da como resistencia únicamente la cohesión. El ángulo de fricción es cero. ¿De Aquí debió acuerdo? haber quedado cero. Debió de haber quedado nada más la ordenada y la pendiente igual a cero. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ese es fundamental, que lo tengamos bien presente. Cuando tenemos un suelo cohesivo en un ensayo triaxial UU, la ley de resistencia es horizontal. Ya si tenemos una prueba no consolidada drenada, perdón, consolidada drenada o consolidada no drenada, ya la respuesta sí es diferente. Pero una arcilla en una prueba UU, la ley de resistencia es horizontal. ¿De acuerdo? Es una particularidad que tienen las arcillas. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Sale? Disculpe, profesor. A mí también me dio un ¿Perdón? poquito Se corta de tu... pendiente la cuestión. A mí Sí, también me dio con un poquito de... sí, es correcto. Pero te puede decir, Eric, nuevamente las gráficas. Cuando nos dé tan poquita cohesión, se toma como cero. No, 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 la cuestión no es cero. La cuestión no es cero. Lo que es cero es el ángulo de fricción. Pero no porque sea un valor pequeño. Ah, Aquí, sí. digamos, por concepto, por conceptualización de las arcillas, por su forma de comportarse ante una carga monotónicamente incrementada sin permitir el drenaje, la respuesta va a ser única y exclusivamente por la cohesión. No va, Ok. no va a participar la fricción. La fricción es muy, muy pequeña, es nula. ¿Sale? Pero eso es de manera conceptual en las arcillas. En las arenas, independientemente en qué tipo de ensayo hagamos, tiene pendiente, tiene ángulo de fricción. De hecho, es la particularidad de las gravas o arenas que tienen una fricción. ¿Sale? Ahora, si ya estamos hablando de un suelo cohesivo friccionante, pues va a tener de los dos parámetros, tanto cohesión como fricción. ¿Sale? Pero lo repito, porque esto es fundamental cuando estamos realizando los ensayos triaxiales, que las arcillas no tienen fricción cuando le realizamos un ensayo triaxial UU. ¿Sí? Pero me dicen, oye, yo veo que los círculos tienen una forma característica que nos lleva a pensar que tiene cierta pendiente. ¿Cierto? Es lo que le comentaban. Pero vean las curvas, esfuerzo de formación, la que tiene ahorita Eric en la pantalla. La, la curva que tiene un comportamiento más convencional es la curva del esfuerzo principal 1, del ensayo 1. ¿Sí? Ven esa curvatura, ven esa forma que tiene la línea que nos está dando la respuesta la arcilla.
Ese es un ensayo sobre esa probeta, sí es un ensayo muy adecuado. No así en la probeta número 2. ¿La puedes marcar la 2, por favor? Ahí está la 2. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay? Desde la partida, desde el punto de partida, la 2 tiene bemoles en la forma. Y luego ahí tiene una condición que rebasa incluso a la curva del tercer ensayo. ¿Sí? ¿Marcas el tercer ensayo, por favor? ¿Lo visualizan? Y no son curvas suaves. Esta, por ejemplo, tiene por ahí una joroba por el 2%. ¿Sí lo visualizan? Entonces, resulta que estas pruebas, así como las vemos aquí, tienen sus bemoles, tienen sus problemas. Quizás cuando se estaba aplicando la carga, dejaron caer las pesas o no las depositaron suavemente las pesas en el portapesas, sino más bien las dejaron caer. No tuvieron esa precaución de colocar con tiento las pesas. Eso puede ser un efecto. O la misma probeta durante el labrado haya tenido algún manipuleo excesivo que le lleve a tener este comportamiento raro, ¿no? Entonces, si nos vamos nuevamente a los círculos de Mohr, por favor, Eric. Lo que deberíamos hacer es trazar una línea horizontal entre los círculos que más, a los círculos que más confianza le tengamos. El primero, el que platicamos ahorita, que es el más ad hoc, es el primero. El primer círculo. Y eso nos deja por abajo, la línea nos deja por abajo de las otras dos. ¿Sí? Más o menos a qué ordenada tiene esa línea que pusiste ahí. ¿Será como punto 3? ¿O Sí, punto 4? Como punto 4 puede ser. Sí. Como punto 4, ¿no? Sí. Pudiéramos considerar que ese es el valor del parámetro que estamos obteniendo ahí. Punto 4 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? A exprofeso fue que puse estos ensayos para que diera la oportunidad de recalcarles la forma en que se comporta un material arcilloso en un ensayo triaxial UU. ¿Sale? Ojo, mucho ojo cuando tengamos esa respuesta. Entonces, la ley de resistencia es cohesión igual a 0.4 y fricción igual a 0 en triaxial UU. Recuérdenlo, ojo, únicamente triaxial UU en arcilla. Es arcilla limosa, entonces los dos son materiales finos. Bien. Sale. Ya tenemos entonces el parámetro de resistencia de ese material. Otro dato que tenemos que buscar es el módulo de la deformabilidad, el módulo E. Y en ese aspecto, si subes, Eric, por favor, a las tablitas que tenías, intentabas obtener el módulo, como veo en la tablita de abajo,
Sí, en estas tabletas de aquí. Exacto, ahí lo tratabas de obtener. Platícanos, ¿qué tratabas de hacer en ese punto? Pues, pues, Se te apaga el micrófono, Eric. sí. Obtuve 2 puntos para graficar una línea que era, pues, precisamente estas líneas de aquí. Ok, pero veo que la agarraste al 3% de deformación, Sí, ¿cierto? Fíjense, aquí hay algo importante. Cuando nosotros tenemos las curvas esfuerzo de formación, hay varios módulos que pudiéramos obtener. Módulos de la deformación. Uno es el tangente inicial. ¿Me permites compartir, Eric, para dibujar una curva? ¿Dónde está? ¿Se cerró? Permítame. Comparto. Está. Miren, entonces, tenemos deformación unitaria y tenemos el esfuerzo, ¿no? Que finalmente es el esfuerzo desviador, es lo que genera el cortante en la probeta. Y se nos define curvas más o menos de ese estilo, ¿no? Entonces, comentábamos que para fines de definir el esfuerzo desviador y con ello los círculos de Mohr, teníamos nosotros que dibujar al 3% de deformación, determinar cuál es el esfuerzo desviador asociado, ¿no? Y eso, entonces, nos llevaría a tener precisamente el círculo que acabamos de definir, ¿no? Está el esfuerzo de confinamiento y luego, precisamente, el esfuerzo desviador que definimos, como nos mostró Eric. Qué feo, qué feo círculo. Ahí está, de esta manera. Bien. Y eso fue lo que vimos ahorita, que con ello definimos la ley de resistencia, ¿no? Que el cortante es C más sigma tangente de phi, pero vimos que phi vale igual a 0. Bien. Entonces, el otro parámetro que tenemos que buscar es el módulo de la deformabilidad. Les decía, hay uno que se calcula de manera tangencial, tangente inicial. Pero luego también, y es práctica común, utilizar el módulo, cuando está el tangencial inicial, y el módulo al 50% de la carga. Eso quiere decir que nosotros tenemos aquí, en la carga máxima, el 100%. Vamos a tener el 50% y con ello definimos aquí un porcentaje de deformación, ¿no? De deformación unitaria, o una deformación unitaria. Y entonces el módulo que dibujamos va a ser tangencial. Pero secante al 50% de la carga máxima. ¿Sale? Cortante, pero módulo de deformación al 50% de la carga máxima.
Entonces tendríamos que tomar la carga máxima, dividirla entre 2 y ver entonces entre qué valores tengo de deformación unitaria para interpolar, ¿no? Seguramente vamos a tener que interpolar porque es un dato que no conocemos de entrada. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Compartes, por favor, Eric? Sí, profesor. No, es que se está trabando un poco. Sí. En lo que se carga, ¿alguna pregunta al respecto? No sé si ya se ve. Ya lo tenemos ahí presente. Bien, entonces, vamos a ver. En una tablita, es una tablita nueva, muy cercana ahí a las curvas, o en esas mismas, deja esas mismas. En ellas busca el máximo esfuerzo de cada una de las curvas. Y pegarlo ahí. El máximo esfuerzo es 0.98. Ahí está. ¿Sale? Bien. Ahora, divídelo entre 2. No, deja el 98 y abajito ponle, divídelo entre 2, ¿no? Ok. Allí donde está 3, ponle ahí máximo esfuerzo. Ok, y abajo ponle esfuerzo al 50%. O un título que nos refiera que es el 50% del máximo. ¿Sale? Es 0.4904. ¿Sale? Bien. Mira, ahorita lo que vamos a traer va a ser en la columna I, vamos a traer la deformación unitaria para un esfuerzo ligeramente mayor a 0.49. Vámonos a la tabla, por favor. Ubícate en el esfuerzo 0.49. Es la tabla de arriba, ¿no? Tienes 0.44, o sea, el valor de 0.49, que es la mitad del esfuerzo, queda entre dos valores, entre 0.4495 y 0.5575. ¿Sí? Llévate, bueno, perdón, antes de que te lo lleves. Y luego la deformación unitaria para 0.44 es de 0.88 porcentaje, y para 0.55 lo tenemos en 1.56. Entonces, vamos a llevarnos esos datos. Debajo de la tabla. Ok. Y ahora hay que interpolar entre ellos dos para 0.49. Entonces, lo que pudiéramos hacer es que saquemos las diferencias de las deformaciones unitarias, las diferencias de las deformaciones, perdón, de los esfuerzos. Voy a sacar las diferencias. Te faltó un... Ok. Y entonces ahora
eso lo vas a tener que multiplicar por la diferencia del esfuerzo al 50% menos el esfuerzo, el de abajito, ¿no? El primero. S menos S. Nada más que te va a dar, me parece que te va a dar negativo. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuánto nos da? Pero te dio negativo. ¿Gira así o al revés? Sí. Es que lo que estamos haciendo es que una regla de 3, ¿no? La diferencia de deformaciones multiplicada. A ver, déjame verlo. Tenemos una deformación acá, tenemos la deformación para aplicar bien la ecuación. Pero, entonces tengo este punto, x1, x2, y1, tengo y2, ok, y tengo que conocer aquí en y3. Entonces, x1 menos x2 es a y1 menos y2, ¿no? Como y3 menos y1 es a la incógnita menos x1. Ok, creo que estamos mal la ecuación. A ver, entonces la incógnita menos x1 va a ser igual a y3 menos y1 multiplicado por... No, me equivoqué, perdón. No. X entre eso menos x1 es a y3 menos y1. Ok, entonces x menos 1 es igual a y3 menos y1 multiplicado por x1 menos x2 dividido entre y1 menos y2 más x1. Ok, vamos a hacer esta ecuación. Vamos a hacer esta ecuación. Es, primero, vamos a poner la diferencia de las de 0.49 menos 0.44. Menos 0.44. 0.49 primero, menos 0.44. Eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de 1.56 menos 0.84. Y lo vamos a dividir entre la diferencia entre 0.55 menos 0.44. Y todo eso le vamos a sumar 0.84. Ok. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que la deformación que acabamos de calcular, 1.11, perdón, es la abscisa asociada al 50% de deformación. Si te vas hacia arriba, a la gráfica, el 50% tiene que ser en 1.17, 1.11, perdón, de deformación unitaria, y 0.44 de esfuerzo, 0.49, ¿no? No, pero esa es la curva.
Ok, pero ¿sabes qué? Tiene que ser punto 44, tiene que ser, ya entendí que estás haciendo ahí, pero en lugar de ser punto 98, ahí tiene que ser punto 49, la mitad, la mitad. Siempre ya te cambió todo. Es que todo estaba asociado a eso, ¿no? El 1.15 déjalo amarrado. Ok, ¿cómo sale? Ahí está. Entonces, eso ya te debió, o sea, dibujar una línea. La primera línea es esa. Sí, tal vez porque... No es la otra que está ya al ladito. Ah, no, no es cierto. No. ¿Por qué no se va a cero? Es que tiene que ser a partir de cero, ¿no? Ok. Me quedaría así. A ver. Punto 49. Pero no está interceptando la curva. No ve por qué está desfasada, ¿eh? ¿Por qué se está desfasando? Ahora sí. Ahí está, ¿no? Sí, creo que ya. Es esta. Ok. ¿Puedes apagar las otras dos curvas, las otras demás curvas que tienes? Sí. Nada más para ver lo que hicimos. Te faltó ponerle a aceptar o aplicar. Pero en lugar del 3 toma el 1, ¿no? El E1. Ahí está. Con eso. Ahí está. ¿Sale? Bien. Entonces tenemos que la ordenada máxima es más o menos 1. Ese lo dividimos entre 2 y nos dio más o menos 0.5. ¿Vale? 0.5. Entonces, ahorita con lo que hicimos, con esta interpolación que hicimos, fue buscar el punto asociado a ese esfuerzo. Entonces tenemos una deformación unitaria de 1.11 y tenemos un esfuerzo de 0.49. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a calcular el módulo. El módulo será la división entre el esfuerzo entre la deformación unitaria. ¿Ok? Nada más que la deformación la tienes en porcentaje. Habrá que convertirla nuevamente a adimensional. O sea, dividirla entre 100. Ahí está. ¿Sale? Tenemos que el módulo es 43.96 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo tangente, perdón, el módulo secante al 50% del esfuerzo máximo es de 43.96 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sale? Hagamos o obtengamos el del
la curva 2, por favor. Entonces, en la curva 2, nada más que esos cálculos los vas a tener que repetir acá en la otra, ahí, ¿no? En la L y M. Está todo bien, ¿verdad? Esa está bien, sí. Entonces, lo de abajo es lo que hay que copiar. Nada más que vamos a checar los datos que tenemos que considerar, ¿no? Bien. Entonces, Ya, me faltaba ok. este valor. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vámonos a la curva 2 y vemos cuál es el esfuerzo máximo. Sí, es lo que necesito cambiar el esfuerzo máximo porque 1.13, ¿no? sí. Ok, lo dividimos entre 2, ya lo tenemos. ¿Sale? Ahora vamos a traernos la deformación y el esfuerzo alrededor de 0.5679. Entonces, estoy viendo que tienes ahí en la columna 50.51 y 0.61, que son los datos que se encuentran alrededor de ese valor. ¿Vale? Eso nos los llevamos. Sí, estos, ¿no? Ujú. ¿Van siguiendo los demás? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda? Y este sería el valor. Ese sería el valor. Entonces, ese es el que colocamos allá en la curva. La carrera. Exacto. Y el esfuerzo a la mitad, ¿no? El límite que sería este. No, el de arriba. Ese mero. Ok. ¿Ok? Y los iniciales son 0. ¿Vale? Vemos cómo lo dibujaste en la gráfica. Entonces hay que apagar esa, la 1, y encendemos la 2, ¿no? Te sale acá a la izquierda la leyenda. Te había salido a la izquierda. Ahí está. ¿Ok? Sí serían esos, ¿no? Ahí, pero no le dio. No, no le diste a aplicar. Sería esta. A ver, veamos. Sí, sí, ok, está. El valor máximo está por ahí de 1.2, tantito abajo de 1.2, ¿no? Sí, tantito abajo de 1.2. La mitad de 1.2 es aproximadamente 0.6. Y vemos que la línea es que esa tangencial que estás buscando precisamente está por 1.6. Y tenemos que el esfuerzo es de 0.50 y tantos y la deformación unitaria, ¿de cuánto? ¿De 1. Qué? Le pones en el extremo de la curva, de la línea. Ok, de 1.10, la deformación unitaria y el esfuerzo de 0.56. ¿Vale? Son esos dos. Entonces, con esos dos valores, vamos a calcular el módulo. ¿Cuánto nos da el módulo? 0.51. Perdón, Sí. 51.18 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Vale? A ver, hacemos el tercero. Platícanos qué vas haciendo. Sí, voy a poner el esfuerzo máximo.
Ajá. que es de 1.049. Ujú. Después voy a sacar la mitad para sacarle al 50% que lo tenemos justo Ajá. aquí. Exacto. Ahora tenemos esto, tenemos que sacar la información unitaria, pero normalmente pues, no nos da valores exactos a 0.52. Tenemos que sacar un promedio, por lo cual tenemos que revisar la tabla de 0, que sería entre estos dos valores, ¿no? Exactamente. Para sacar el promedio, Ujú. pues agarramos estos valores Ujú. y los pegamos acá. Y nos daría este valor de aquí, ¿no? Que le correspondería a 0.52. Exacto. Este valor lo colocamos en esta parte de aquí. Eso para fines de graficación, ¿no? Sí, ya para fines de gráficos. Ok. Luego ya sería checarlo en la gráfica. Vamos a tomar confinamiento 3 y la línea 3. Yo sé que las tendríamos, ¿no? Ok. Ahí lo tenemos. Sí. Apenas son muy tangencial, ¿no? De hecho, porque Sí. esta curva, ya decíamos, tiene por ahí algún bemol. Ahí vemos que incluso la curva queda del lado derecho de, de la recta que acabamos de dibujar. ¿Sí lo visualizan? Que eso nos está indicando que hay un error en ese ensayo. ¿Sale? Bien, y ahora vámonos con los módulos. Tenemos 43 cerrados, 44 para el primer ensayo, 51 para el segundo y 55 para el tercero. ¿Cuál de estos tres consideran el más apropiado? Es el 1, ¿cierto? Las pruebas 2 y 3 tienen sus bemoles. Profe, Sí, dime. ¿podría decirse que con la primera prueba se tuvo como un poco más de cuidado en cuanto al... Es correcto, sí. Los laboratoristas, yo creo al inicio de la prueba la estaban haciendo con mucho cuidado y luego ya por poner un ejemplo, ¿no? Ya se les estaba acercando la hora de la salida y las otras dos pruebas las hicieron muy rápido, ¿no? Puede ser. Digo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en un laboratorio, en laboratorio de cualquier índole, ¿no? Están un ojo al gato y el otro al garabato. Y hay mucho error humano por ese aspecto. Entonces, pudiera ser eso. Pero, por otro lado, también puede haber errores o alteraciones en el mismo labrado de la probeta. De hecho, nosotros cuando sacamos las muestras cúbicas, o perdón, cuando sacamos las muestras, la más inalterada, la que tiene menos alteración, es la muestra cúbica. ¿Por qué? Porque es un volumen grande el que sacamos y labramos alrededor y lo cortamos y lo transportamos así. Pero cuando hacemos con tubo Shelby, es un tubo de 4 pulgadas, 4 o 5 pulgadas. Hay de diferentes tamaños, ¿no? Pero pues ese tubo lo metemos en el terreno, lo hincamos, lo metemos con presión para que el suelo se incruste al interior o penetre al interior del tubo. El problema es, bueno, ya lo sacamos del sitio, lo cubrimos con brea y parafina en los extremos para que no se pierda la humedad y luego lo llevamos al laboratorio.
Allá en el laboratorio lo metemos a un cuarto húmedo para mantener la humedad adecuada. Y ya cuando vamos a hacer el ensayo, tenemos que preocuparnos, más bien tenemos que ocuparnos en sacar esa muestra del tubo Shelby. Y ahí, en la extracción de la muestra del tubo Shelby, es cuando le metemos alteración. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan sacar de un tubo una muestra de material? ¿Cómo creen que pudiera realizarse esta extracción? Sin que alteremos la muestra. ¿Me permites compartir, Eric, por favor? Entonces, decíamos que es el terreno, metemos el tubo Shelby. Sería. A ver si lo veo un poquito más todo. Pero tengo que ser más peso. Y en un solo evento, para que todo. Entonces lo que vamos a hacer es meter este elemento al terreno. Al terreno. Y cuando lo estamos metiendo, el material ya se incrustó. Aquí. Entonces lo sacamos. No sé por qué. Debemos haberlo sacado, ¿no? Y cuando está acá afuera, lo que tenemos es la muestra al interior. Aquí lo voy a dibujar la muestra, ¿no? Pensando que ya está afuera. Es esto. Esta muestra, bueno, más bien es así. Está aquí adentro y luego la sacamos y la tenemos aquí. Con mucho cuidado, la colocamos seguramente en una mesa. Y en los extremos la pintamos textualmente, la pintamos con una mezcla brea parafina. ¿Cuál es el objetivo? Que el agua contenida al interior del tubo no se pierda. Luego, esta la llevamos al laboratorio. En el laboratorio, para mayor control, mayor manejabilidad, la cortamos. Entramos más pequeños, ¿no?
20 centímetros, 30 centímetros. Entonces, se corta en tramos. Ya cortada en tramos, bueno, que ya tenemos, voy a hacer así en esta forma, y ampliado, un poquito ampliado, ¿no? O sea, este tramo que tenemos aquí, este tramo, es precisamente este. Pero la muestra la tenemos aquí al interior. En el interior del tubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la dificultad ahora estriba en sacar la muestra de aquí del interior del tubo. Entonces, lo que pudiera ser una forma de hacerlo es con una sierra circular. Algo así. Créanme que esa es una sierra, ¿no? Con esta sierra, lo que vamos a intentar hacer es cortar en un extremo y también del otro. Y una vez que ya cortamos eso, podemos desdoblar la lámina del tubo y entonces nos va a quedar la muestra de suelo. La lámina, pues seguramente quedó toda doblada. ¿Por qué? Porque pues, cuando la estamos desdoblando, este corte es en la lámina, ¿no? Desdoblamos la lámina y queda ya libre la probeta. ¿Vale? Entonces, ese corte, con la sierra, tenemos que hacer el corte cuidadoso para lograr fragmentar la lámina, pero sin alterar el suelo. ¿Sí? Y luego de aquí, de esta probeta, voy a hacer un poco más grande para incluso, de este material, tengo que sacar una, dos, tres probetas pequeñitas. ¿Sí? Para ensayarlas en la cámara triaxial. Son estas tres probetitas que tienen un diámetro aproximado de 3.5 centímetros y una altura aproximadamente de 9 centímetros. ¿Sí? Y estas son las que se ensayan en el ensayo triaxial. Entonces, vean, desde el momento que estamos nosotros incrustando el tubo al interior del suelo, pues hay una alteración del suelo. Estamos alterando precisamente en el contacto del suelo con la lámina del tubo Shelby. Por un lado, luego le damos una rotación al tubo Shelby para cortar en la parte inferior al material. Entonces, la que se encuentra en el extremo seguramente es un material sumamente alterado, lo que se encuentra tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, lo más sano, digámoslo entre comillas,
va a ser los tramos intermedios. Por eso es que cuando en el laboratorio hacemos las muestras, hay que procurar que sea de los tramos intermedios, para evitar el problema de los extremos. Y sobre ellos, entonces, hacemos o labramos las probetas. Vean, es mucho manoseo, digamos de esa manera, manoseo de la probeta. Estamos tocando, manipulando mucho, y eso pudiera llevar a que los ensayos tengan respuesta como la que vimos en los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto hay quienes, para tener una probeta extra, por si alguna de ellas falla, como el caso que hicieron, como el caso que vimos, hay quienes tratan de labrar 4 probetas de este tubo Scheller. El reglamento nos dice que hay que hacer ensayos traxiales, es una serie de ensayos traxiales por cada estrato de interés. Y cada serie lleva al menos 3 ensayos. Si labramos 4 probetas, tenemos la oportunidad de hacer 4 ensayos en ese material. Pero al tratar de sacar más probetas de la muestra de suelo, corremos el riesgo de estar más cerca de la parte exterior de la muestra, y eso, pues, ya les decía, sufre alteración. En el momento que entra el tubo Shelby al suelo y corta el suelo, hay una zona de alteración. Y cuando sacamos muchas probetas, principalmente la cercanía del extremo, ahí es cuando tenemos problemas de alteraciones de las probetas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, ¿Todo claro? Ok. Entonces, hay que acordarnos, la ley de resistencia del suelo que ensayamos nos da 0.4 de kilogramos por centímetro cuadrado de cohesión, y tenemos un módulo de la deformabilidad de 44, Eric. Sí. 44, hay que acordarnos de esos parámetros, porque son los que ya vamos a utilizar para los cálculos. Bien, gracias, Eric. Víctor, ¿podríamos compartir otra vez lo de deformación, Sí, por favor? Para ver dónde nos quedamos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Teníamos ya los cálculos para la curva de compresibilidad, ¿cierto? ¿me escuchó? No, se había entrecortado. Hola. Sí, ya te escuchamos. Te decía, vamos a
a la parte de la curva de compresibilidad. ¿Te acuerdas que hicimos una tablita? Ok. Ahí está. Sí, todavía nos falta cálculos. Acércate. Ok. Tenemos la relación de vacíos. Bien. Miren, hasta ahorita tenemos la curva de compresibilidad. Aquí podemos ver la rama de recompresión y luego una rama virgen. La de descarga no aparece, pero aquí tendríamos esas dos, les digo. La de recompresión, que son aproximadamente el punto 1, 2, 3, 4, el 5, hasta el 6 pudiera ser el área de recompresión. ¿Lo puedes marcar, Víctor? El punto 6, ahí donde tienes una relación de 5. Ese es el 1, el siguiente, el 2, luego el 3, el 4, posiblemente del 5. Ahí, hasta ahí pudiéramos hablar que tenemos la zona de recompresión. Incluso pudiéramos pensar que es antes, en el 4. Toda esa zona es la zona de recompresión. Y de ahí en adelante, todos los demás puntos son la rama virgen. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que calcular es, primero, el módulo de compresibilidad. ¿Puedes ponerle en la columna G módulo de compresibilidad, por favor? O coeficiente de compresibilidad. Ok. Ese lo vamos a nombrar A minúscula V. ¿Sí? Y ese coeficiente de compresibilidad va a ser la pendiente. Ok. Va a ser la pendiente en cada tramo. La pendiente de la curva en cada tramo definido por 2 puntos. ¿Vale? Sí. Vamos a calcularla. Va a ser, vamos a dividir la diferencia de relación de vacíos entre cada 2 puntos, pero posiblemente abajo, ¿no? En el de abajo, Víctor. Sí, claro. Ahí, ok. Para que tomemos el de arriba y el de abajo. Va a ser, entonces, la diferencia de 5.9886 menos 5.9044 entre la carga, que es 1 menos 0. ¿Sí? Sale Sí. negativo. ¿Por qué sale negativo? Por la forma que tiene la curva. Claro. Tiene pendiente negativa. Entonces, lo que estamos haciendo es la pendiente de la curva de compresibilidad entre cada 2 puntos. Entonces, vamos a copiar todo ese valor hacia abajo. Ok, y repito, da negativo porque tenemos pendiente negativa en la curva. Luego, vamos a abrir otra columna que se llama coeficiente de cambio volumétrico.
y ese lo vamos a nombrar como MB. Es correcto, ahí está. ¿Sale? Bien. ¿Y a qué va a ser igual? Vamos a dividir la pendiente de cada tramo entre 1 más la relación de vacíos inicial. Entonces, ahí abres un paréntesis. 1 más la relación de vacíos inicial. Ok. Y lo amarramos para que sea fijo. No, se borró. Se borró, sí. Ese es el inicial. Nada más que ponle para que nos dé positivo. Ese valor tiene que ser positivo. ¿Siempre en todos? Sí, anteponle el signo negativo. Bueno, absoluto, perfecto. Ahí está. Ok, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ese es el coeficiente de cambio volumétrico. ¿Puedes abrir una columna más o mover la gráfica a la... Este está en... Mira, aquí, ¿qué lo tenemos? Los esfuerzos son kilogramos, ¿no es cierto? Son toneladas. sobre centímetro. No, son Kilogramos toneladas. centímetro cuadrado, ¿no? Kilogramos. Ah, toneladas No, metro son cuadrado. toneladas metro cuadrado. Sí, el esfuerzo son metros cuadrados. Entonces son toneladas metro cuadrado. Ok. Sí. No, es el esfuerzo aplicado son toneladas metro cuadrado. El coeficiente que estamos calculando aquí, de entrada, el coeficiente de compresibilidad sería metros cuadrados sobre tonelada. El AB tendría unidades de metros cuadrados sobre tonelada. Porque lo que estamos haciendo es dividiendo la relación de vacíos entre la diferencia de esfuerzos. ¿Vale? Y luego, como estamos también dividiendo el AB entre 1 más E0, va a tener las mismas unidades. Sí me interesa, pero déjame hablar con mi esposo para ver si también se me da antes. ¿Puedo llamar mañana? Ok. Ahí está. Y también el MB tiene esas unidades. Mañana me pueden marcar como a las 12. ¿Sale? Bien. Ahora, te decía, mueve un poquito la curva para que nos deje libre la columna I. ¿Sale? Y ahí ponle el E, módulo de la deformabilidad E. De 100 pesos. Como título E mayúscula. Y lo que vamos a hacer es sacarle el inverso a el MB. Ahí está, me parece, profesor. Ahí está, perfecto. Nos dice que tenemos al inicio del ensayo, cuando aplicamos una carga muy pequeña, tenemos un módulo de 83 toneladas por metro cuadrado.
Pero ya cuando estamos llegando a 31 toneladas, 63 toneladas, perdón, 15, 31 o 63 toneladas por metro cuadrado, estamos hablando de 432, 444, 444. ¿Sí lo visualizan? ¿Por qué decayó, profe? Del 444 a 380. No, es que todo depende del nivel de esfuerzos al cual se esté sometido. El material, el módulo de formalidad tiene esa situación y lo vemos ahí en las curvas. La curva al inicio, la de compresibilidad, es muy horizontal. Conforme vamos aplicando la carga, va pasando los incrementos de carga, vamos teniendo mayor pendiente. Incluso cuando llegamos a la rama virgen, ya tenemos mayor pendiente y eso nos da valores muy, muy grandes. Ahí lo tenemos de 1.937 toneladas por metro cuadrado o 4.266. Incluso llegamos a uno de 10.000, pero ya son niveles de esfuerzo muy, muy grandes. Pero entre 15, 31 y 63 toneladas por metro cuadrado, estamos hablando de 440. ¿Cierto? 440 toneladas por metro cuadrado. ¿Y cuánto nos dio las traxiales, Eric? ¿El módulo? 44. ¿44 qué? Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ok. Tenemos 44 kilogramos por centímetro cuadrado. En toneladas por metro cuadrado, ¿cuánto es? 440 toneladas por metro cuadrado. La relación es de 10. Este 440 toneladas por metro cuadrado que calculamos en las triaxiales, si se dan cuenta, es muy similar al que tenemos aquí en consolidación en los niveles de esfuerzo entre 15, 31 y 63. Muy parecidos. ¿Cierto? Entonces podemos ver que hay una relación, que el módulo de cambio volumétrico es inversamente proporcional al módulo de la deformación. ¿Lo observan? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora que calculemos ya, bueno, ya tenemos los parámetros, seguramente ya, ahorita ya se nos está acabando la clase, el lunes ya vamos a empezar a hacer el cálculo o el diseño de la cimentación. Ahorita lo que hemos hecho es, tenemos la estructura, hicimos la bajada de cargas a nivel de terreno, luego nos enfocamos a ver las propiedades, nos concentramos particularmente en un estrato en el cual sacamos muestras inalteradas y realizamos ensayos de consolidación y una serie de ensayos triaxiales. Y ya tenemos entonces ahorita parámetros de resistencia, cuestión de 0.40 kilogramos por centímetro cuadrado, fricción igual a 0, módulo de la deformación 44 kilogramos por centímetro cuadrado, o coeficiente de cambio volumétrico variable en función del nivel de esfuerzo. Aquí la columna que tiene Víctor, la columna H que tiene Víctor en la tabla, nos está dando el coeficiente de cambio volumétrico en términos de el nivel de esfuerzos. Entonces, tenemos que tener todos estos valores para que cuando estemos haciendo el cálculo y veamos cuál es el nivel de esfuerzo que se le está aplicando al terreno, porque hay que recordar, pues es el peso de la cimentación más toda la carga que viene en la superestructura. Eso lo dividimos entre el área
que vamos a proponer de la cimentación nos da un esfuerzo. Ese esfuerzo vemos a qué nivel de magnitud llega al estrato en cuestión, y según este nivel de esfuerzo, vemos qué coeficiente de cambio volumétrico le corresponde. Y con este calculamos el asentamiento. En este caso, como estamos hablando de un material fino, el valor del asentamiento que vamos a obtener, o la componente del asentamiento que vamos a tener, es el diferido, el asociado a la expulsión del agua en el suelo. Podemos calcular el asentamiento elástico, pero también podemos tener el asentamiento diferido. Pero bueno, eso lo trataremos la siguiente clase. Ya empezaremos a hacer el diseño. Pero lo importante que necesitábamos ver es esos parámetros o esos datos que tenemos para utilizar las ecuaciones de capacidad de carga, o esos datos que utilizamos para aplicar las ecuaciones de deformación, ¿de dónde vienen? ¿Sí? ¿Y cómo los calculamos? Ahorita, los dos ejercicios que hicieron en tarea y que revisamos en estas dos clases, nos dan pauta para visualizar de dónde vienen esos datos, cómo los calculamos. ¿Sale? Y sepamos qué hacer para obtenerlos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Por el Bien, momento yo creo no. por el momento no. ¿Les quedó claro el proceso que hay que hacer en las ensayes? Tanto de consolidación como los trexiales. Desde luego, es importante el proceso mismo de llevar a cabo el ensayo de laboratorio, pero desafortunadamente, por la cuestión de la pandemia, seguramente no tuvieron oportunidad de estar en el laboratorio y hacer los ensayos, que hubiera sido excelente para que vieran todo el proceso. Pero bueno, espero que con esta plática de las dos clases sobre los ensayos tengan los elementos suficientes para tener del conocimiento de dónde vienen los parámetros que vamos a utilizar posteriormente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, pues si no hay más dudas, nos vemos el lunes, por favor.